Te adoramos, te adoramos. Dios le bendiga. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos de que el Señor nos da esta oportunidad una vez más de nosotros reunirnos por estos medios con corazones agradecidos, reconociendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que nosotros hacemos es una reacción, es un agradecimiento, un culto en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros, esa alabanza que cantábamos, que Él tomó nuestro lugar, que Él pagó por nuestros pecados. Y nosotros buscamos la manera de expresarle nuestro agradecimiento, nuestra alabanza con el Señor. Nosotros le damos la bienvenida a las personas que están integrándose en este momento también para compartir con nosotros el estudio de la palabra del Señor. Nos gozamos en ver su nombre, en que estén compartiendo con nosotros. Nosotros hemos estado llevando el estudio de la carta de Pablo a los romanos y la semana pasada estuvimos estudiando la segunda mitad del capítulo 5 de la carta de Pablo a los romanos. Y allí vimos que Pablo enseñó la justificación que es por medio de la fe y no por medio de las obras. Él enseñó que donde sobreabundó el pecado, él enseñó que la gracia de Dios sobreabundó. Amén. Estas enseñanzas que Pablo hacía le traían mucha crítica, especialmente dentro del mundo religioso, dentro del mundo judío, acerca de que él enseñaba una justificación fácil, una justificación que no tenía nada que ver con lo que ellos habían entendido que era la justificación tradicionalmente. Me imagino la crítica que Pablo recibía acerca de lo que él enseñaba, diciéndole que no era como él enseñaba, diciéndole que la salvación es algo que hay que ganársela, diciéndole que para la salvación, tal vez criticando a Pablo, para salvarse, para justificarse ante Dios, tal vez le decían hay que pagar un precio alto, tenemos que sacrificarnos para lograr ser justos delante de Dios, le enseñaban. Criticando lo que Pablo enseñaba, le decían así sí es fácil decir que solamente hay que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer que Dios lo levantó de los muertos. Y solamente así es salvo, así sí es fácil. Esas eran las críticas que a Pablo le hacían, le decían: nosotros somos de la vieja escuela, nosotros somos de la escuela de la circuncisión, nosotros somos judíos de judíos, nosotros nos dejamos llevar por la ley de Moisés para ser justificados. Era la manera en que criticaban y se quejaban acerca de la enseñanza de Pablo. Algunos de ellos llegaron incluso hasta burlarse de este mensaje de la gracia. Ellos le decían acerca del mensaje de Pablo de la salvación, de la gracia, que Pablo había enseñado que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Decían, entonces nosotros vamos a pecar más para que entonces la gracia todavía sobreabunde más, porque el trabajo de nosotros es pecar y el trabajo de Dios es perdonar. Ese era el tipo de crítica que le hacían a la doctrina que Pablo enseñaba. Y en el día de hoy Pablo va a responder estas críticas en este capítulo 6 del libro de Romanos. Para empezar el estudio de hoy vamos a leer los primeros 4 versículos. Vamos a leer en el capítulo 6 de la epístola de Pablo a los Romanos, el versículo 1 al 4. Y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, nosotros te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos, Dios mío, para compartir tu palabra. Ahora, Dios mío, Señor, te pedimos que tú tomes control, Padre Santo, Señor, que tú seas, que tu Espíritu Santo esté guiando, esté dirigiendo, esté preparando los corazones, Señor, y esté dándonos la palabra que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, dependemos completa y totalmente de tu Santo Espíritu. Te damos las gracias, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vemos que Pablo enseña la muerte al pecado.
En aquellos días la población de esclavos, lo que era el territorio del Imperio Romano, era una población grande, era un tipo de clase social, de clase económica, los más pobres de los pobres, la clase de esclavos. Sucedía que si había una persona que se endeudaba, alguna persona que debía algo, para ellos entonces poder satisfacer la deuda que ellos tenían, ellos entonces se sometían como esclavos ante su acreedor. Así era que sucedía, por eso vemos que la clase de esclavos era tenía muchas personas siendo esclavos dentro del territorio romano. Pero ¿qué sucedía si una persona se endeudaba y una persona era esclavo y moría? No era esclavo más. No tenía deuda más, porque ¿qué absorbía a la persona de la deuda que tenía? La muerte, porque no se le podía cobrar al muerto. Y Pablo habla acerca de que el viejo hombre, nosotros hemos muerto al pecado. Eso recuerda un cuento que yo escuché hace algún tiempo, que decía de unos amigos, y decía que uno de los amigos, eran amigos muy cercanos, eran compadres, le pidió un dinero prestado, y le pidió el dinero prestado, y antes que llegara el tiempo de él saldar la deuda, se desapareció. Y se desapareció y no aparecía por ningún lado. Y pasó mucho tiempo, pasaron varios años. Sucede que un amigo en común que ellos tenían después de muchos años murió. Y el compadre, después de mucho tiempo, vio eso como la oportunidad de regresar al lugar de donde él era. Y allá entonces se encontró al compadre que él le había pedido el dinero prestado. Y aquel compadre que él le había pedido el dinero prestado lo confrontó. Le dijo: compadre, pero yo pensé que usted era más serio. Compadre, yo pensé que nuestra amistad era una amistad más cercana. ¿Cómo va a ser que usted se desaparece por tantos años por un par de pesos que usted me debe a mí? Y él le dice: compadre, pero ¿cómo va a ser? Yo no entiendo que usted me está diciendo a mí. Y señala hacia donde está el féretro de aquella persona que había muerto. Y le dice: hace tiempo que yo le envié su deuda con el que y apuntó al que se murió. Y así sucede. Así sucede. El que muere no queda con deuda. Y nosotros hemos muerto al pecado y no tenemos deuda en contra del pecado. No tiene posesión sobre nosotros, no tiene control sobre nosotros. Nosotros hemos muerto ante el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la deuda de nuestro pecado. Nosotros somos una nueva criatura. Pablo enseñó en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. El viejo hombre que anteriormente vivía en nosotros está muerto. Ahora tenemos una vida nueva, una vida que viene de Cristo. O sea que nosotros no podemos seguir viviendo en la carne. O sea que eso de que idea de que perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia es una idea absurda. Todo aquel que ha experimentado el perdón de Cristo Jesús, lo menos que quiere uno hacer es desagradarle al Dios que nosotros nos ha salvado, que nos ha perdonado, que nos ha libertado. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Nosotros como cristianos, no es que somos personas que porque aceptamos al Señor somos más amables que los demás. No sucede así, sino que nosotros somos personas diferentes. Nosotros somos nuevas criaturas. O sea que lo que vive en el poder transformador que está dentro de nosotros, gloria sea el nombre del Señor, es el poder del Espíritu Santo. Es el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Ese es el poder que habita dentro de nosotros. Nuestro antiguo amo, que era el pecado, que dominaba sobre nosotros, ya no domina sobre nosotros. Alabado sea el nombre del Señor, porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Nosotros no somos la misma persona. Se cuenta una historia acerca de Agustín. Agustín fue un teólogo de mucha importancia en la historia de la iglesia.
Y se cuenta acerca de él que antes de que él conociera al Señor, él vivía una vida de pecado, y se dice que él conoció al Señor y estaba caminando en la calle y se encontró con una prostituta que él conocía, una mujer con la que él había estado anteriormente, y ella lo reconoció y lo llamaba: Agustín, 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 soy yo. Y él se volteó y la vio y miró hacia donde ella y le dijo: pero no soy yo. Él no era la misma persona, él era una nueva criatura, y siguió Agustín caminando, porque él había muerto a su propia persona, él había muerto con Cristo Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Y esa es nuestra nueva identidad con Cristo, que nosotros morimos con él. Fuimos sepultados con él en su muerte y somos levantados en su resurrección. Alabado sea el nombre del Señor. Y nos levantamos no siendo la misma persona que nosotros éramos antes. El significado que Pablo habla en la comparación del bautismo nos habla de identificarnos con Cristo. Cuando una persona gentil quería convertirse al judaísmo, ellos no solamente se circuncidaban, sino que también lo bautizaban, y lo bautizaban para hacerlo un hijo de Abraham, lo bautizaban con Abraham. De la misma manera nosotros nos relacionamos con Cristo Jesús, nos relacionamos con su identidad, nos relacionamos con su experiencia, con su muerte. Nosotros también morimos en él y nosotros fuimos resucitados, como dijimos, en una nueva vida. Nosotros nos identificamos con Cristo, y esa muerte de Cristo, por el poder de su muerte y su resurrección, entonces el vínculo del pecado, el vínculo de la esclavitud, de lo que dominaba en nuestra vida, fue roto. Fuimos emancipados, recibimos nuestra libertad en Cristo Jesús. La palabra bautizar que se menciona y que Pablo está enseñando haciendo esta comparación, es una palabra que significa y viene del sumergir. Viene del zambullir, y la iglesia primitiva, cuando bautizaba a las personas, y en la historia de la iglesia desde Juan el Bautista en adelante, cuando bautizaban a las personas, cumplían con lo que es el significado de la palabra, que era sumergir a la persona totalmente dentro del agua, representando lo que es la muerte, y saliendo del agua representando lo que es la resurrección. Pero nosotros sabemos y vemos en la historia de la iglesia que hay varias denominaciones que han tomado el significado de lo que es bautizar, y lo que hacen es que salpican. Le llaman eso aspersión. Lo salpican con agua en la cabeza y lo llaman a eso bautismo. Pero vemos que no cumple el retrato de lo que Pablo quiere enseñar como bautismo, como sepultura y como resurrección. Porque el bautismo, el sumergirse bajo el agua, es símbolo de el ser puesto bajo la tierra, el de ser sepultado. Y si el bautismo por aspersión, entonces tú lo quieres poner como equivalente a una persona a ser sepultado, eso es como tomar unos granitos de arena y tirárselo a la persona en la cara y decirle que con eso entonces es una representación de ser sepultado. Pero la gente no se sepulta con unos granos de tierra en su cara. ¿Qué se hace con la persona cuando se sepulta? Se entierra completamente bajo la tierra. Y por eso nosotros creemos en lo que es el bautismo por inmersión total debajo del agua, por el simbolismo que significa eso, que significa la muerte, el ser enterrado y la resurrección. Y en nuestra resurrección ya nosotros no tenemos, somos una persona distinta, no tenemos la vida antigua. La vida de Adán que nosotros habíamos heredado, como estuvimos estudiando la semana pasada. La vida de Adán era una vida que nosotros obedecíamos lo que es nuestro instinto animal. Nosotros obedecíamos el deseo del cuerpo, nuestra mente, nuestro cuerpo obedecía lo que era el deseo carnal de la persona. Pero en nuestra nueva vida nosotros tenemos una vida espiritual en la cual nosotros tenemos una unión con el Espíritu de Dios.
Así que con esta unión con el Espíritu de Dios, ahora nuestros pensamientos son distintos, ahora nuestro interés es distinto. Ahora, en vez de nosotros querer satisfacer los deseos de la carne, nuestro deseo es saber qué quiere Dios que yo haga. Nuestro deseo ahora es estudiar la palabra del Señor para entender cuál es su propósito para nuestra vida. Esas son las cosas que ahora nosotros, siendo resucitados con Cristo, son las cosas que queremos cumplir en nuestra vida. Es nuestro deseo servir a Cristo, es nuestro deseo obedecer a Cristo, es nuestro deseo serle fieles al Señor. Amén. Dice el versículo 5 en adelante: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pablo continúa hablando de el simbolismo del bautismo en la muerte y la resurrección. Al ser sumergido, como dijimos, simboliza nuestra muerte. Al salir del agua simboliza nuestra resurrección. Incluso él habló acerca de cuál era su condición de vida en la epístola de Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20. Él nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese cuerpo de pecado ahora fue dejado sin efecto en nosotros. Ya no puede dominar nuestra vida, ya no puede gobernar nuestra conciencia, porque ese viejo hombre fue crucificado con Cristo. Y lo que vivo yo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero como cristianos, nuestro mayor problema es el enfrentarnos nosotros a la carne, porque nuestra carne todavía trata de imponer sobre nosotros su voluntad. Es una lucha interna, es una lucha constante en la cual nosotros tenemos que enfrentarnos con nuestra carne, porque nuestra carne trata de tomar posesión del liderazgo del trono de nuestro corazón, y el espíritu y la carne tienen una batalla por el control de nuestra vida. Y como habíamos explicado anteriormente, que nosotros tenemos la responsabilidad de saber a quién nosotros obedecemos, si obedecemos a la carne o nosotros obedecemos al Espíritu, a quién nosotros alimentamos, si nosotros alimentamos a la carne o nosotros alimentamos al Espíritu, y de acuerdo a quién nosotros alimentamos es la clase de vida cristiana en la cual nosotros vamos a vivir. Nosotros vamos a ver que el mismo Pablo en el próximo capítulo nos va a hablar acerca de la lucha que él tiene él mismo con la carne. Esto es una batalla. Como dijimos, la carne quiere volver a tomar control, quiere sentarse en el trono de nuestro corazón, quiere levantar al viejo hombre. Si nosotros alimentamos a la carne, lo que hace entonces es que la carne está dándole chaque eléctrico al viejo hombre, para que el viejo hombre se levante, para tratar de revivir al viejo hombre. Eso es lo que sucede cuando un cristiano vive una vida carnal, que trata de revivir lo que es la carne en la vida del creyente. Pero eso es parte de lo que nosotros tenemos que luchar en nuestra vida. Cuando sale a la superficie el viejo hombre, nosotros tenemos que clamarle a Dios, tenemos que pedirle a Dios: Señor, eso es parte de mi vieja criatura. Ya yo no soy dominado por la carne. Eso es parte de mi vida antigua. Esa amargura ya no es parte de nosotros. El cristiano no puede llevar una vida de amargura. El cristiano no puede llevar una vida de rencor. Esos deseos, esos sentimientos no pueden dominar la vida del cristiano. Esos sentimientos murieron como cuando murió el pecado que nosotros teníamos. Cuando dijimos que fuimos crucificados juntamente con Cristo, todas esas cosas que no le agradan al Señor murieron con el viejo hombre. No dejemos que esas cosas revivan y vengan y regresen a nosotros, porque ahora el pecado nos enseñoreará sobre nosotros. Cristo nos ha dado poder a nosotros para que el pecado no se enseñoree sobre nosotros.
Y dice el versículo 8 en adelante: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nosotros estamos ahora viviendo en Cristo. Como dijimos, el pecado no debe reinar sobre nosotros, porque ahora Cristo reina en nosotros. Estando en Cristo, nosotros podemos considerarnos, dice, considerarnos muertos al pecado, considerar al viejo hombre muerto, considerar que el Espíritu debe gobernar sobre nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pero como dijimos, la carne aún es algo con lo que nosotros tenemos que luchar, es algo con lo que nosotros constantemente tenemos que pelear, y de acuerdo a cuál es nuestra actitud del creyente, nuestra actitud, nuestra conducta, qué es lo que nosotros hacemos, obedecemos nosotros a la carne, obedecemos nosotros al Espíritu, es que va a dominar sobre nuestra vida. Dice el versículo 12 en adelante: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros debemos ofrecer, dice Pablo, nuestros cuerpos a la mano de Dios para su gloria, para que Él haga su voluntad con nosotros. Nosotros podemos ofrecer nuestro cuerpo, podemos ofrecer nuestras habilidades a Dios para su gloria, o podemos ofrecérsela al enemigo o a la carne para satisfacer los deseos de la carne y ser gobernados por ellos. Nosotros no podemos presentar nuestro cuerpo como miembros de injusticia, dice Pablo, sino entregarlos a Dios para que Él lo use para su gloria. Amén. Nuestra boca, nuestras palabras, nuestras acciones, Dios las puede usar para tocar a la gente, para bendecir a la gente, para edificar a la gente, para hacer de bien a la gente. O nosotros podemos dejar que nuestra carne la use, podemos ser usados por el enemigo para destruir a la gente, para hacer daño a la gente. Eso es lo que sucede cuando nosotros dejamos que los miembros de nuestro cuerpo sean usados por el enemigo, o que sean usados por Dios. Esas son las alternativas que nosotros tenemos. Satanás puede llenar mi vida de odio y usarla para destruir, o Dios puede llenarla de amor y usarla para edificar, usarla para construir, usarla para levantar al que está caído. Dios dijo que el pecado, como dijimos, no se enseñoreará de mí. Y esto no significa que nosotros no pecamos. Eso no significa que el cristiano no falle. El cristiano no es practicante del pecado. O sea, el cristiano no es alguien que puede pecar felizmente, como hemos explicado anteriormente. O sea que cuando el cristiano peca, nosotros tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos convence de pecado, que nos contriñe, que nos entristece, que nos da a entender, nos deja entender que estamos faltos delante de Dios. Por eso el cristiano, como hemos dicho anteriormente, no puede el cristiano pecar libremente, pero el cristiano sí peca. El cristiano sí tiene falta. Incluso cuando nosotros vemos lo que enseña la palabra del Señor, vemos que en 1 de Juan capítulo 1 versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aleluya. Lamentablemente hay en muchos lugares que se ha enseñado a través de la historia de la iglesia de que el cristiano puede llegar a un nivel de santidad en el cual es perfecto, en el cual no peca, en el cual no necesita pedir perdón delante de Dios. Pero la Biblia en ningún momento dice que eso sea correcto, en ningún momento enseña eso. Incluso había
había un evangelista que murió recientemente, Jimmy Swaggart, que él decía que en una ocasión alguien le dijo eso, que la persona vivía una vida perfecta, que la persona no pecaba, que no se equivocaba, y dice que su respuesta fue que él iba a tirar una foto de él y la iba a engrandar, él iba a poner en grande en el pasillo del ministerio, y que iba a poner un rótulo que dijera el mentiroso más grande que jamás haya vivido. Y es así, porque el mismo Pablo, de quien nosotros estudiamos, quien fue un hombre de Dios, quien vivió para Dios, quien sufrió la persecución por el Evangelio, nosotros vemos que muchos años después de él haber creído en el Señor, muchos años después de él andar con el Señor, él escribió en la carta de los Filipenses, a los Filipenses en el capítulo 3, en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y gloria a Dios por eso, porque todos nosotros podemos identificarnos con el apóstol Pablo. Dios aún no ha cumplido, no ha terminado el trabajo que Él comenzó con nosotros. Dios nos ha llamado a servirle, pero nosotros no somos un producto terminado. Nosotros somos un producto en progreso. Dios está transformando, nos está cambiando, y no vamos a ser completamente transformados, no vamos a ser completamente cambiados hasta el momento en que nosotros, ya sea que salgamos de este mundo vía muerte o vía el rapto. Ese va a ser el momento en lo que Pablo describiría luego cuando él habla en la carta a los Corintios, que esto corruptible se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad. Eso va a suceder en ese momento, pero mientras estemos en este mundo vamos a tener lucha con carne, vamos a tener la batalla en contra de la carne, pero gloria a Dios que nos ha dado la victoria a nosotros en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Dios nos ha dado la victoria. Amén. No tienes que dejar que el pecado reine sobre tu cuerpo. Nosotros hemos muerto al antiguo hombre. Nosotros debemos destronar al antiguo hombre del trono de nuestro corazón. Cuando el enemigo venga y nos provoque, nos tiente a pecar, Dios nos ha dado el poder, Dios nos ha dado la autoridad mediante a su palabra de cómo nosotros tener victoria en contra de la tentación, cómo nosotros obedecer a Dios en medio de la tentación. En la carta de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 7, Santiago nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros tenemos que decir: Satanás, estos ojos, estas manos, estos oídos ya no te servirán más. No voy a permitir que hagas lo que quieras hacer de mí. Antes nosotros no teníamos ese poder porque nosotros vivíamos conforme a la carne, era el viejo hombre, pero ahora nosotros podemos resistir al enemigo en la autoridad que Cristo nos ha dado a nosotros. Yo leí en una ocasión, leí acerca de una historia que se parece un poco, y era de unos novios que se habían juntado. Entonces el novio se había ido a vivir en el apartamento de la novia. Ellos habían tenido problemas en la relación, entonces ella estaba tratando de botarlo a ella del apartamento, que era el apartamento de ella, pero él se negaba a salirse del apartamento. Él la maltrataba, él le ponía ideas en su mente de que ella no podía salir adelante sola, hasta que ella entonces tuvo que tomar medidas legales, en la cual entonces ella tuvo que ir a la corte, y por una orden de desalojo, entonces logró sacarlo a él del apartamento. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, ahí entonces hay una orden de desalojo que se le ha dado al viejo hombre para que salga de nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos ha dado la autoridad a nosotros por medio de su palabra de que nosotros lo desalojemos, pero muchas veces nosotros tardamos, nosotros no la ejecutamos, aunque Él a nosotros nos ha dado la autoridad.
El enemigo nos dice que no tenemos la autoridad. El enemigo nos dice que nosotros somos débiles ante el pecado. Pero gloria a Dios que Cristo nos ha dado la autoridad en Cristo Jesús, que por medio de la obra de Cristo terminada en la cruz del Calvario nos ha dado la victoria en contra de Satanás, que Él venció en la cruz del Calvario. Dice en la carta de los Colosenses en el capítulo 2, versículos 14 y 15, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y la derrota que hizo en contra del diablo. Dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros debemos sacar todo lo que a Dios no le agrada de nuestra vida, destronar al enemigo de nuestra vida. Y no solamente eso, sino que debemos entonces que el lugar que a Dios le corresponde en nuestra vida, dárselo a Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Dice el versículo 15 en adelante: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Todo ser humano es gobernado. Muchas veces una persona puede llegar a pensar que se gobierna por sí solo, pero todo ser humano es gobernado. Todo ser humano es esclavo, ya sea esclavo de Dios o sea esclavo del diablo. La esclavitud de Satanás es una esclavitud de cadenas, es una esclavitud de no libertad. El sometimiento del servicio a Dios es distinto, porque el servir a Dios, el ser siervo es ser esclavo, es un sinónimo. El servicio a Dios, el ser siervo de Dios, es la libertad más grande que un ser humano puede tener. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pero todos somos gobernados por alguien. A quien nosotros nos entregamos como siervos es a quien a nosotros obedecemos. Y eso es parte de la tragedia de lo que sucedió, la historia en el jardín del Edén que nosotros mencionamos la semana pasada. Porque ¿qué sucedió en el jardín del Edén? Nosotros vimos en el jardín del Edén que cuando Satanás fue a donde Eva para tentar a Eva, él le dijo que él le contradijo lo que Dios, la orden que Dios le había dado a ellos. Le dijo: con que Dios te dijo que no comieran del árbol que está en el centro del huerto, porque el día que comieran de él morirá. Y le dijo que era mentira. Le contradijo la orden que Dios le había dado. Le dijo: es mentira. Le dice: Dios sabe que el día que comas del árbol no morirás, sino que serás como Dios. Serás como Dios, sabiendo del bien y del mal. Dios no quiere que tú tengas ese conocimiento, prácticamente lo que le está diciendo a Eva. Dios no quiere. Dios se siente amenazado porque tú te logres poner en esa posición. O sea que de esa manera entonces Satanás tentó a Eva, le presentó aquella fruta, le dijo: aquella fruta se ve bien. ¿Cómo tú vas a poder decirle a esa que no puedes comer la fruta si tú ni siquiera la has probado? Come un poquito, dale una mordida. No tienes que terminarte la fruta completa, tal vez le dijo. Pero no. Pero en ese evento, en esa tentación y en esa falta de Eva, sucedieron dos cosas. Ella no solamente desobedeció la orden de Dios, sino que ella decidió creerle y obedecer la orden de Satanás. Y así sucede con nosotros. Nosotros, de acuerdo a quien a nosotros obedecemos, es a quien nosotros nos sometemos y somos siervos de Él. Nosotros no podemos vivir una vida en contra de Dios, en desobediencia de Dios y decir que somos siervos de Dios. Porque nuestra vida entonces estaría diciendo una cosa totalmente contraria de lo que nosotros estamos profesando con nuestra boca. Dice el versículo 17 en adelante: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidades presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dice que cuando vivías en pecado, hacíamos cosas de que ahora la vemos y nos avergonzamos de nuestras acciones. ¿Qué fruto nos produjeron? Vergüenza. ¿Qué frutos nos produjeron? Miseria. Pero ahora la diferencia es que el fruto que Dios nos da es un fruto completamente distinto. Ahora el fruto que Dios nos da a nosotros es el fruto del Espíritu. Lo que Dios nos da a nosotros es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Eso es lo que Dios hace en nosotros. Es un cambio total y rotundo. Pablo nos habla acerca de cómo vivíamos anteriormente, cómo nos sometíamos, usábamos los miembros de nuestro cuerpo para hacer el mal, pero ahora nos habla acerca de con el mismo entusiasmo que nosotros estábamos dedicados al pecado, que nosotros le dediquemos ese entusiasmo a Dios. Y yo creo que si eso sucede de esa manera, yo creo que nosotros podríamos transformar el mundo por el poder del Evangelio. Si nosotros le sirviéramos con el fervor que nosotros nos dedicamos a las cosas del mal, a las cosas de Dios, nosotros podríamos transformar este mundo para Cristo. Y eso es lo que Pablo nos anima a que nosotros hagamos. Así como antes, como dijimos, presentábamos nuestros miembros al pecado, ahora que lo presentemos y lo usemos para Dios. Que Dios nos ayude a vivir una vida completamente entregada, completamente al servicio, completamente dedicada a la obra del Señor. Amén. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que el pecado nos paga, eso es lo que Satanás nos da. Vemos la paga, cuando se habla de la paga, se está hablando de algo que nosotros nos hemos ganado. Se habla acerca de nuestro sueldo, nuestro salario. Eso es la paga del pecado. Y Satanás paga a aquellos que le sirven. La paga del pecado es la muerte. No puedes escapar del sueldo del pecado, de la recompensa que nos corresponde si continúas viviendo en pecado, si no te arrepientes, si no entregas tu vida a Cristo. No puedes escapar de lo que te corresponde, justamente de lo que todos nos merecemos por nuestro pecado. Es la muerte. Pero en contraste de la paga del pecado, del sueldo, el salario que nos da el pecado, vemos que Dios nos da su dádiva, nos da el regalo de Dios, que no es un salario. Hay que hacer una diferencia muy grande. Lo que Dios nos da no es un salario. Es muy fácil llegar a creer que la vida eterna se puede obtener por ser buena gente, por hacer buenas obras, por ser buenos ante la sociedad. Pero no se puede obtener. Nuestras mejores obras, nuestros mejores esfuerzos quedan muy cortos. Son trapos de inmundicia delante de Dios. Quedan muy cortas. O sea, pero todo lo que nosotros tenemos de Dios, lo que no es por nuestros esfuerzos. Lo que Dios nos da a nosotros, como Pablo explica, es por gracia. Es el regalo, es la dádiva de Dios. En contrario a lo que nosotros recibimos de Satanás, de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué contraste. El salario del pecado, la muerte, el regalo de Dios, vida eterna. Cada persona está en una de estas dos categorías. No existe una categoría tercera, una categoría cuarta. Cada uno está de un bando. Le sirve a Dios o le sirve a Satanás. No hay punto medio, no es yo casi soy cristiano. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos escuchado eso? Yo tengo temor de Dios,
yo casi le sirvo a Cristo, yo no hago esto o aquello, porque la gente tiene una idea que el servirle a Cristo es hacer o no hacer esto o aquello. Pero todo aquel que no entrega su vida al Señor está sirviéndole a Satanás. Tú eres siervo de Dios o eres siervo del diablo. Si continúas en tu vida de pecado, eventualmente vas a recibir lo que mereces por tu vida, no solamente por tu vida de pecado, sino por no aferrarte al regalo de Dios que nos ha hecho disponible con la muerte del Señor Jesús en el Calvario. Eso es todo lo que nosotros debemos aferrarnos para nosotros ser salvos. Aunque Pablo recibió mucha crítica por enseñar el mensaje de la gracia, nosotros vemos en el día de hoy que todavía se sigue dando crítica a este mensaje de la gracia. Se le sigue enseñando a la gente que tú tienes que hacer esto, tú tienes que vestirte de esta manera, tú tienes que, y un sinnúmero de reglas que la gente se inventa como requisito para la persona ser salvo. Pero eso no es lo que Dios nos dice. Dios nos dice que para ser salvo, como dijimos desde el principio, que para ser salvo tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Entonces, con eso, solamente con la fe, con una fe sencilla en la obra de Dios, nosotros podemos ser salvos. Pero cada persona que viene al Señor, cuando viene al Señor al principio, no es una persona que es perfecta. Nosotros entramos entonces en una etapa de crecimiento, de madurez, de santificación. O sea que así como se hace la comparación y Dios le dijo a los discípulos que le sigan, que Él los haría pescadores de hombres. Pero Él no le dijo a ellos que Él los haría limpiadores de los pescados, no, pescadores de hombres. ¿Quién limpia al pecador? La sangre de Cristo. Nosotros no podemos limpiarlo, no podemos inventarnos reglas para limpiar a la persona, sino que Dios lo va limpiando, lo va haciendo conforme a su voluntad en el proceso de santidad, en el proceso de madurez y de crecimiento. Hasta aquí este estudio de la palabra del Señor en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que estén compartiendo con nosotros. Lo invitamos a que compartan con nosotros. Vamos con la ayuda de Dios a estudiar el capítulo 7 del libro de Romanos la próxima semana. Dios les bendiga.